Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, sábado 17º del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el martirio del Bautista. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús. Jesús ha retornado a su ciudad. Ayer ha predicado en la sinagoga y la gente, sus paisanos, le empiezan a cuestionar, se asombran de su enseñanza, pero después empiezan a menospreciarlo, a despreciarlo como el hijo del carpintero. Y muchas veces puede pasarnos así. ¿Por qué les pasaba esto a la gente? Porque creían conocer a Jesús. Ya lo conocemos todo no necesitamos saber más de dónde saca esa sabiduría, de dónde estos signos y milagros. Y ahora es Herodes quien se va a cuestionar. Herodes, quien estaba de Galilea y la Perea. Herodes dice a sus cortesanos, como nos dice el Evangelio: «Ese es Juan Bautista que ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Herodes se impresiona de la obra de Jesús, de su predicación y de sus signos, y la conciencia le pesa, piensa que es Juan el Bautista, a quien él había mandado decapitar. Herodes tiene miedo, porque piensa que Juan el Bautista viene a vengarse tal vez, o a reclamarle. Herodes queda perplejo también por estas palabras y estas obras de Jesús. Por eso, queridos hermanos, nosotros hemos de buscar tener una conciencia en paz con Dios y con los hermanos. Herodes, a pesar de tener poder y riquezas y una cierta fama, sin embargo, no vive feliz. Y no vive feliz porque su conciencia está intranquila. El Señor nos invita a través de su palabra a tener una conciencia en paz. ¿Y cómo podemos tener una conciencia en paz? Acogiendo a Jesús en nuestro corazón, a Jesús y el poder de su palabra, para que su palabra nos transforme. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos conceda una conciencia en paz, que esta conciencia en paz sea fruto de encontrarnos con Jesús, el príncipe de la paz, que el miedo no nos paralice, que cuando tengamos una mala conciencia o una conciencia intranquila, podamos buscar al príncipe de la paz, para que así podamos gozar de esa amistad con Dios y con los hermanos, que guardemos su palabra para mantener la paz interior. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra cómo Herodes había matado a Juan el Bautista. Y es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Impresionante, queridos hermanos. El profeta está advirtiendo al gobernador. Es la misión del profeta. No porque es el gobernador, el profeta está exento a anunciarle la salvación. No.
Juan le llama la atención, le corrige porque quiere que se convierta, quiere que acoja la palabra de Dios, que como gobernante de todo el pueblo ha de vivir la fe como ejemplo, como testimonio de buen gobernante. Qué tristeza, queridos hermanos, ver en nuestra realidad que hay muchos gobernantes que no dan ejemplo, ya no de fe, ante un mundo tan secularizado, pero no dan ejemplo de humanidad, no dan ejemplo de virtud, de valores y principios. Al contrario, vemos en la mayoría de los gobernantes corrupción, envidias, avaricias, codicias. Y esto es lo que le pasa a Herodes. Por tener su corazón envenenado en los vicios, termina tomando decisiones que le pesan en su conciencia. Por eso nos dice la palabra, el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dice: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Queridos hermanos, qué tal petición. Pero ¿qué pasa con Herodes? Herodes tiene miedo de la gente, por eso no quiere matar a Juan, porque la gente lo tiene por profeta. Sin embargo, Herodes se atreve a hacer promesas bajo los efectos del alcohol y la lujuria. La hija de Herodías, Salomé, danza sensualmente. Es un baile muy sensual, muy lujurioso. Y esto agrada a Herodes y los convidados. Y miren los efectos del alcohol, de la lujuria. Hace que Herodes haga promesas que comprometen la vida de los demás. Por eso, queridos hermanos, nosotros hemos en primer lugar de vigilar nuestro corazón para que ningún vicio pueda atraparlo. Y así no podamos tomar decisiones equivocadas ni hacer promesas falsas o promesas que comprometan la vida de los otros. No podemos hacer eso, queridos hermanos, así seamos gobernantes. Y pidamos al Señor que nos conceda gobernantes de talla, que tengan virtud probada, que tengan una vida de principios, que sean personas de bien, de virtudes y no de vicios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón vigilante para cuidarnos de caer en los excesos, en los vicios. Pidamos al Señor que nos preserve de llevar una vida licenciosa, una vida de pecado, y que más bien seamos prudentes al hablar para siempre prometer cosas buenas, cosas justas, cosas que edifiquen la vida de los demás, y que el Señor nos conceda gobernantes virtuosos, con sabiduría, con justicia, para gobernar al pueblo buscando el bien común. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que ante tal petición el rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que le dieran la cabeza de Juan el Bautista a esta mujer. Y así manda decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se lo llevó a su madre. Impresionante. Esto es como un trofeo de guerra, es la victoria. Piensan que haber eliminado al profeta significa que han eliminado la palabra de Dios. Y no es así, porque el profeta es el instrumento, es la voz, es el canal por el cual resuena la palabra. La palabra permanece, la palabra ha sido anunciada y ha quedado en el corazón. Por eso el martirio del Bautista no es en vano, porque es el triunfo de la verdad sobre la mala conciencia, sobre una vida de pecado. Esa palabra anunciada con esperanza de la conversión, que queda frustrada por la decisión de no aceptar la palabra o de rechazarla, eso ya es cuestión de cada quien y el Señor nos va a juzgar de nuestras respuestas. El Señor nos va a juzgar de no vivir su palabra. Frente a este suceso, nos dice la palabra que los discípulos de Juan el Bautista recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Qué interesante, queridos hermanos, los discípulos de Juan ahora van a tener una nueva referencia, van a referirlo todo a Jesús. Y Jesús va a dar testimonio de la verdad. Jesús va a hablar en favor de Juan el Bautista, como veremos más adelante. Y esto, queridos hermanos, nos mueve también a nosotros a ser fieles al anuncio de la palabra de Dios y a denunciar el pecado. Qué triste encontrar una iglesia que se calle ante la injusticia de los demás, que se calle ante los vicios. Y por eso, queridos hermanos, hemos de pedirle al Señor nos conceda espíritu de fortaleza para no caer en ese silencio, pues el silencio de los buenos es complicidad con los malvados. Si nos quedamos callados, queridos hermanos, estamos siendo cómplices del mal, y así nuestro silencio nos condena. Pues pidamos al Señor que seamos fieles al anuncio de su palabra, que no tengamos miedo de corregir a nuestros hermanos en vista de su salvación. No les corregimos porque nos creemos mejores que ellos
o superiores, no. Les corregimos con caridad para que se abran a la palabra de Dios y alcancen la salvación, que conviertan sus corazones a la misericordia de Dios. Por eso seamos fieles a este anuncio de la palabra de Dios, pero también denunciemos el pecado. Que seamos capaces también de señalar la corrupción, no solamente del corazón de los demás, sino de tantas estructuras injustas que hay en nuestra sociedad. Que busquemos instaurar el reino de los cielos, luchando por construir estructuras más justas y reconciliadas que nos lleven a practicar la caridad con todos nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el testimonio de Juan el Bautista. Te pedimos, Jesús, que nos concedas buscar siempre una conciencia en paz, que te busquemos porque tú eres el príncipe de la paz, que en aquellos momentos de duda, de vacilación, en aquellos momentos en que hemos dejado que el pecado reine en nosotros, podamos buscarte, que cuando haya ese desorden en nosotros podamos con humildad recurrir a ti, porque tú solo, Señor, eres el príncipe de la paz. Tú solo nos puedes dar esa paz interior que tanto anhelamos. Que no tengamos miedo de acercarnos a ti, que no tengamos miedo porque el miedo paraliza, que nos confortemos con tu palabra que nos dice no temas, que caminemos hacia ti para vivir tu palabra y así mantener nuestra paz interior. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón vigilante, que no caigamos en los excesos, que evitemos los vicios que corrompen nuestro corazón, que son propios de una vida licenciosa, que no nos hacen pensar, que nos llevan a ser imprudentes en el hablar. Danos, Jesús, espíritu de prudencia para siempre prometer obras buenas, acciones buenas, en favor de la salvación de los demás. Que no hagamos promesas que comprometan la vida de los otros, sino más bien promesas que les hagan mejores personas. Y finalmente, Jesús, te pedimos que nos concedas ese celo apostólico, esa valentía para ser fieles al anuncio de tu palabra, y que también nos des esa fortaleza para denunciar el pecado, que corrijamos a nuestros hermanos con caridad. Danos esa humildad y esa sabiduría para corregir buscando el bien del prójimo, para que le corrijamos con tu palabra, con esa esperanza de la conversión, de que se convierta y así también pueda gozar de tu salvación. Danos fortaleza también, Señor, para denunciar las estructuras del pecado instauradas en nuestra sociedad y que practicando tu justicia podamos alcanzar un mundo mejor, un mundo más justo y reconciliado para el bien de cada uno de nosotros y de todos nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.